Imagina criminales que parecían invencibles, sin una sola huella, sin un testigo, siendo intocables durante años, ciudades enteras paralizadas por el terror, portadas de periódicos con noticias aterradoras y el pánico se respiraba en cada esquina. Pero un error tan pequeño, tan humano, los hizo caer como castillos de naipes. Un olor, un disco, una cara reconocida en la calle y todo se derrumbó. Estos son casos reales, contados paso a paso, con detalles que te pondrán la piel de gallina. Empecemos ya, no pauses, no mires atrás. Número 5. Ted Bundy, el encantador letal. Ted era una persona normal, estudiante de derecho que las personas describían con una sonrisa y personalidad hipnotizante, pero de noche se convertía en un depredador. Acechaba campus universitarios en Washington e Utah alrededor del año 1974, donde se comenta que en muchas ocasiones fingía tener un brazo roto para pedir ayuda y después llevárselas en su vehículo, yendo a bosques oscuros donde golpeaba a sus víctimas y les realizaba diferentes acciones para luego quitarles la vida. Tan fuerte la situación que a veces se llevaba la cabeza como un trofeo. Se indica que Ted, al ser atrapado, confesó al menos 30 crímenes, pero se estima que fueron más de 100. Su caída se dio el 12 de agosto de 1975 en una carretera solitaria de Utah, donde conducía su vehículo con luces apagadas y zigzagueando, y un sargento realizó una detención de rutina, cuando Bundy empezó a sudar, temblar y causó mucho impacto. El policía, al ver esto, iluminó el interior y vio una máscara de esquí negra, un picahielos envuelto en cinta, esposas policiales, cuerdas y sábanas rasgadas, haciendo que lo arrestaran en este momento, y las pruebas que tenía lo conectaron con desapariciones que estaban investigando. Durante años se creyó que era más inteligente que todos los demás, y luego de las detenciones escapó 2 veces de la cárcel. La primera en Colorado, donde saltó por una ventana del juzgado en el año 1977, y la segunda fue más humillante para el sistema, ya que decidió adelgazar tanto que entró en un hueco en el techo de su celda. Por semanas fue libre para huir, libre para buscar más víctimas. Pero en Florida, en el año 1978, terminó definitivamente el juego, ya que después de escapar por segunda vez de la cárcel, llegó al estado como un fugitivo cada vez más descontrolado. Ya no actuaba con la frialdad ni la planificación que lo había protegido durante años, ya que Bundy había decidido entrar a una residencia universitaria y atacar a varias mujeres que dormían allí. No todas perdieron la vida, algunas sobrevivieron, y eso marcó un punto de quiebre en el caso. Por primera vez hubo testigos directos capaces de describir con claridad su agresor. Además, Bundy cometió un error que nunca antes había dejado atrás, ya que había mordido a una de sus víctimas, dejando marcas dentales que luego serían utilizadas como prueba clave en su condena. Las marcas dentales fueron analizadas y comparadas con su dentadura, y la coincidencia fue concluyente. No se trataba de interpretaciones ni de suposiciones psicológicas, sino una prueba física directa que lo vinculaba al crimen. En ese momento su famoso carisma dejó de tener efecto. No hubo sonrisa ni discurso que pudiera borrar la evidencia. El juicio fue público y altamente mediático. Con cada audiencia, el mito del hombre inteligente y encantador se desmoronó. Lo que antes algunos veían como magnetismo se reveló como algo grotesco, y Bundy quedó expuesto ante el mundo como el depredador violento que era. Finalmente, en el año 1989 fue ejecutado en la silla eléctrica. Un interruptor activó la corriente, las luces se apagaron, y con ese gesto terminó no solo su vida, sino también el encanto falso que durante años había confundido al mundo. Número 4. John Wayne Gacy, el payaso más buscado. De día, un contratista exitoso de Chicago, un vecino modelo, piscina en el jardín, fiestas para todos sus amigos y un disfraz del payaso Pogo para entretener a los niños en hospitales. Pero de noche, entre el año 1972 y 1978, atraía a chicos jóvenes entre 9 y 21 años con promesas de trabajo. Le daba sustancias para que perdieran el conocimiento y luego cometerles diferentes actos aterradores, donde se incluían en su mayoría procesos de electroshock y corte, al igual que muchas otras cosas más. Con las investigaciones se encontraron 26 cuerpos bajo su casa y otros 4 en el río Des Plaines, siendo que fueran 33 víctimas confirmadas. Su error fatal se dio en diciembre del año 1978, donde vecinos denunciaron un olor insoportable que fue relacionado con una investigación que estaba realizando la policía de un chico desaparecido, cuando un oficial le solicitó para entrar a su casa para calentarse un poco del frío invernal que hacía en toda la zona, y encendieron la calefacción. Y en ese momento el aire caliente empezó a salir y liberar un olor a carne descompuesta. Esto causó que los investigadores empezaran a excavar en esa ubicación y encontraron esqueletos envueltos en plástico, al igual que otros restos con diferentes cortes, algunos con la ropa de Gacy, el cual confesó parcialmente, condenado en 1980 y ejecutado por inyección letal en 1994, haciendo que un cambio de temperatura y el hedor cambiara toda la historia. Número 3. Andrei Chikatilo, el caso de Rostov, un antiguo profesor de la Unión Soviética, con una carrera marcada por dificultades laborales en los años 70 y 80, acechaba estaciones de tren y bosques en Rostov, donde traía mujeres, niños y personas que necesitaban que las llevaran.
para después someterlos a eventos muy aterradores. Tanto así que se destaca que a veces se llevaba los ojos para que estas personas no pudieran ver en el más allá, al igual que quitar distintas partes y comérselas crudas. En estos 56 víctimas fueron confirmadas entre el año 1978 y 1990, y su primer arresto se dio en el año 1984, ya que ocurrió algo que nadie nunca se había esperado. Lo encontraron masticando un hueso humano en una estación, cosa que aterrorizó a todo el que lo vio y la policía lo arrestó en ese momento. Pero lo soltaron porque al hacer análisis de sangre dijeron que él era tipo A y los rastros encontrados en las escenas eran AB, que tiempo después se declaró como un error de investigación. Y en el año 1988 corrigen e intentan nuevamente, confirmando que su sangre en realidad era AB, como en las escenas que estaban investigando. Al igual que con toda esta vigilancia, en el año 1990 lo atrapan buscando víctimas ofreciendo caramelos y es arrestado, donde confiesa 56 crímenes, siendo ejecutado en el año 1994, haciendo que masticar evidencia en público fuera el error más grotesco y raro que pudo realizar. Número 2. Dennis Rader, un padre de familia ejemplar, líder de la iglesia, Boy Scout en Kansas, hizo que del año 1974 a 1986, que resurgió posteriormente en 1991, irrumpiera en casas buscando a la familia y atándola a cada uno de ellos, para realizar terribles actos donde fueron 10 víctimas encontradas, en los cuales tomaba fotos de todo lo que había hecho y enviaba cartas burlándose a la policía y exigiendo fama. Y después de realizar todas estas situaciones, lo increíble es que desapareció durante 13 años y volvió en el año 2004, donde se produjo su gran caída, cuando envió un paquete a una televisión preguntando: ¿un disquete es rastreable? Y la policía lo detectó, pero no podían encontrar dónde había sido enviado y mintió en la prensa diciendo que no era posible. Rader, al ver esto, se confió y envió un disquete con un poema, el cual los analistas recuperaron metadatos eliminados que indicaban que el archivo fue creado en una iglesia de Kansas y que el autor figuraba como Dennis, viendo que esto coincidía con Dennis Rader, presidente de esa iglesia, arrestado el 25 de febrero del año 2005 con cadena perpetua, haciendo que este simple detalle cambiara todo en su historia. Número 1. Richard Ramírez, el acechador nocturno, un adolescente del este de Los Ángeles que se comenta que tenía un consumo habitual de sustancias, aspecto descuidado, ojos y dentadura deteriorada, hiciera que Los Ángeles entre el año 1984 y 1985 viviera una ola de terror, porque de noche Ramírez entraba por ventanas abiertas, atacaba al azar, ataba a sus víctimas, las agredía y les quitaba la vida. En varias escenas dibujaba pentagramas con restos de sus víctimas, reforzando la imagen de un ritual, donde se declararon 14 crímenes confirmados y 5 sobrevivientes, algunos con símbolos oscuros marcados en su cuerpo, un caos absoluto en la noche de Los Ángeles. Y su caída llegó el 30 de agosto de 1985, donde los retratos difundidos masivamente hicieron reconocible su rostro y una multitud lo identificó caminando por la calle. Ramírez, al ver que le gritaban, huyó inmediatamente, saltó sobre un vehículo estacionado, pero fue alcanzado por varios vecinos, los cuales lo derribaron y golpearon mientras gritaban. La policía llegó en medio del caos. Ramírez, herido, gritaba que él era el diablo, y las huellas y pruebas sellaron su destino. Y en el año 1989 fue condenado, una cara repetida en la televisión y una ciudad que ante todo esto lo detuvo con su propia furia. Todos parecen perfectos hasta que un simple detalle lo sacó a la realidad: unas luces apagadas, un olor liberado por calor, masticar evidencia en la calle, la necesidad de burlarse de la policía, una multitud enfurecida y muchas cosas más, haciéndonos ver que la realidad no perdona ni el error más pequeño. ¿Cuál crees que fue el fallo más evidente de todos estos? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias.